Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos, estaba haciendo lectura a un análisis jurídico con la supuesta sentencia en la cual el Tribunal Supremo de Justicia afirma que cuando una persona tiene más de una nacionalidad, incluyendo la venezolana, prevalece la nacionalidad venezolana por sobre las otras. Quiere decir, el caso que analizaba el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ver con una niña venezolana que tiene la nacionalidad norteamericana y que había un conflicto con respecto a la visa que la niña debería utilizar para entrar a Venezuela. Evidentemente, ella no necesita utilizar visa porque prevalece su nacionalidad venezolana. En el análisis jurídico que acabo de leer, en nada menciona eso que ha sido un escándalo desde el día de ayer a hoy, que es el tema que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hubiese aprobado que la nacionalidad de una persona que tiene dos nacionalidades, que en ese caso prevalecería la nacionalidad venezolana y que eso le pudiese permitir ocupar cargos públicos que la Constitución restringe exclusivamente a personas venezolanas por nacimiento y no tener doble nacionalidad. Con esto queda aclarado, por lo menos a partir del análisis jurídico que acabo de leer, que no existe una sentencia que permita que Nicolás Maduro ejerza el cargo de presidente de la República si existiese el supuesto de que Nicolás Maduro o nació en Colombia o nació en Venezuela de padres colombianos, pero vivió en Colombia, lo cual automáticamente le confiere la nacionalidad colombiana, o Nicolás Maduro pudo haber solicitado en algún momento la nacionalidad colombiana, como es su derecho legítimo por ser hijo de colombiano. Luego, esto tendrá que irse aclarando porque hay mucha confusión al respecto, pero yo quiero remarcar dos cosas, porque alguien a quien yo admiré en su momento, que fue el doctor José Manuel Delgado Ocando, creó una teoría, yo no sé si es de él, pero él la trajo a Venezuela, esa cosa que llaman el derecho emergente, que permitió convertir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, en mi opinión, absolutamente ilegal. El artículo 5 de esta Constitución de la República de Venezuela, porque a mí me parece un disparate que este país sea república bolivariana, porque yo puedo ser antibolivariano y no por eso dejo de ser venezolano, por lo tanto no deja de ser un disparate intentar obligarnos a los venezolanos a ser bolivarianos cuando eso es un derecho legítimo de alguien ser o no ser bolivariano. Pero en todo caso, este artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Y el siguiente artículo que nos trae a colación dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República,
fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes y alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Para ejercer los cargos de diputado o diputadas a la Asamblea Nacional, ministros o ministras, gobernadores o gobernadoras y alcaldes y alcaldesas de estados o municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener un domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de 15 años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley. Esta Constitución es clara y definitiva. Ese artículo es taxativo, quiere decir no sujeto a interpretación, porque lo que está claro no requiere interpretación. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, cualquier disparate que emane de esa sala constitucional, cuya presidenta, según nos informaba ayer el periodista Gustavo Azócar, y según informan los periodistas del diario El Mundo de España, no puede ser ella, no pudo haber entrado al Poder Judicial, no pudo haber sido magistrada, no pudo ser y no puede ser esa señora en modo alguno presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Pudiera hablar de otros. Hay uno de Valera, olvido su nombre, militante del movimiento bolivariano revolucionario, fue mi compañero allí, diputado durante 13 años a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Calixto Ortega, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, viceministro, encargado de negocios en Estados Unidos. Ninguno de ellos está en condición jurídica de ejercer la titularidad del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno está en condición jurídica de ser magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Así que los venezolanos tenemos que estar claros y contestes. Esta Constitución también dice que toda norma emanada de poder público que colide con esta Constitución es nula, y nulos son los actos que provengan de ella. Por lo tanto, no hay motivo para preocuparse, pero sí para ocuparse. Esa sala constitucional no es una Asamblea Nacional Constituyente y jamás podría pasar o puede pasar por encima de esta Constitución. Y si así lo hicieren, la Constitución le da la autoridad al pueblo venezolano para restituir su plena vigencia. Para restituir su plena vigencia en artículos que están perfectamente claros en la misma. Así que no será esa sala constitucional la que permitirá que alguien que haya nacido en otras latitudes, que alguien que haya obtenido otra nacionalidad, que tiene un problema, que son los intereses, ¿a qué intereses defiende esa persona? Claro, yo puedo decir lo siguiente, yo creo que no hace falta haber nacido en otro país para defender los intereses de otro país. Porque, por ejemplo, el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos trajo para territorio nacional a la guerrilla colombiana. Dijo en su momento, está grabado en los medios de comunicación, que Venezuela no tiene frontera con Colombia, sino con la FARC. La penetración del narcotráfico en las instituciones venezolanas es más que evidente. Más que evidente. Hoy tenemos diputados que son investigados por otros países por tráfico de drogas. Lo cual significa que no hace falta ser colombiano para defender los intereses de la guerrilla colombiana. Nos damos cuenta entonces que ciertamente el artículo que prohíbe una doble nacionalidad intenta garantizar que quien ostente el cargo de presidente de la República, ministro, gobernador o alcalde de un estado fronterizo, sea un venezolano que tenga profundo amor por esta tierra y que no tenga intereses
a favor de otro país ni defienda intereses de otro país. Pero acá, venezolanos nacidos en Venezuela, que han ostentado el cargo de presidente de la República, le han entregado a Guyana nuestro territorio en reclamación, solo para ganar votos en la OEA. Eso lo hizo un venezolano que traicionó, en mi opinión, a su patria, cediendo un territorio para ganar votos en un organismo internacional, dándole la espalda a un reclamo legítimo que tiene este país sobre ese territorio, que es el territorio que pertenecía a la vieja Capitanía General de la República de Venezuela y que según esta Constitución y la anterior Constitución son territorios que hoy corresponden a la República de Venezuela. Eso es traición a la patria. No hace falta tener doble nacionalidad para traicionar los intereses de un país. Y en el caso de las FARC, mucho más delicado todavía. Permitir que se utilice el territorio patrio para traficar con estupefacientes, para financiar, para permitir el financiamiento de fuerzas irregulares que atentan contra un Estado hermano, es un absurdo que no lo debe, que no lo puede hacer alguien que gobierne un país, que debe tener excelentes, buenas y respetuosas relaciones con los países hermanos, sobre todo con los países fronterizos. Insisto, si Nicolás Maduro tiene doble nacionalidad, no puede ser presidente de Venezuela y está usando ilegalmente el cargo de presidente de la República y todos sus actos son ilegales. Si eso llegase a aprobarse, cosa que yo no sé si es verdad o no, no lo puedo asegurar, sus actos serían ilegales. Pero insisto, no hace falta haber nacido en otro territorio, en otro país, o tener otra nacionalidad para ser un verdadero traidor a la patria. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.